Muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar al menos el inicio de la teoría de las situaciones didácticas. Haré uso de documentos que compañeros franceses han utilizado para enseñar en Centroamérica el inicio de la TSD. Claramente, solo se darán algunos elementos teóricos y lo ideal es que se afiancen estos conocimientos leyendo la teoría directamente de Jules Rousseau. Existen documentos, pero también usted puede tener acceso a su tesis con la cual, en el estudio de esta teoría de las situaciones didácticas, él analiza algunos objetos matemáticos y es con esto que se sienta las bases para que la didáctica inicie en el camino de lo científico. El concepto básico que se utiliza ahí es el de didáctica fundamental y es un elemento teórico de la teoría francesa de la educación. Bien, compartiré pantalla en este momento y tengo preparados ya aquí los PDFs que estos no los puedo modificar. En algún momento se observarán traducciones no tan fieles al español, pero trataré de hacerlo transparente para usted. Bien, importante que consideremos que esta teoría, tal cual la voy a ir mostrando, es una de las teorías que se enseñó en una escuela de verano que se desarrolló en 2017 en Costa Rica. Tuvimos la visita del profesor Gilles Aldon y del profesor Yves Materon. Ellos se encargaron de darnos las bases teóricas de la TSD, que es la primera que debe estudiarse, posteriormente la TAD, Teoría Antropológica de lo Didáctico. Ahí tenemos el correo del compañero Gilles Aldon, por si usted quisiera contactarle, él es muy abierto a recibir correos y si usted tiene suerte y le contesta, pues establecerá un vínculo con una persona que ha hecho mucha investigación y muchos avances teóricos en Francia. Bien, iniciando en este proceso, lo primero que deberíamos comprender es qué es una situación. Si la teoría de las situaciones didácticas se fundamenta en una situación didáctica, empecemos definiendo una situación a un modelo de interacción de un sujeto con un cierto medio. No olvidemos esta palabra, será muy importante, que determina un conocimiento dado como medio para el sujeto de alcanzar o de conservar en este medio un estado favorable. Vemos incluso que ahí están algunos orígenes psicológicos. Esto es la definición que Brousseau en una de sus publicaciones en 2012 ha utilizado para el concepto de situación. No olvidar entonces, voy a subrayarlo, que hay un sujeto y ese sujeto está actuando en un cierto medio. Será interesante entonces que verifiquemos cuáles son como esa interacción, cómo se da esa interacción y cuál es el rol del profesor en esta situación de aprendizaje. Bien, es necesario encontrar un compromiso didáctico de las actividades de producción y el uso del conocimiento. No es suficiente citar o recitar las matemáticas para conocerlas. Hay que aprender, por tanto, enseñarles con su propia función y agruparlas según su funcionamiento. Recordemos que en el conductismo, lo interesante es entender que esa es la teoría de la copia y los estudiantes que se formaron en la teoría de los ejercicios y la práctica, pues lo que hacen es reproducir algunos algoritmos, algunas definiciones de la actividad matemática que el profesor establece en el aula. Pero aquí mismo nos está hablando Brousseau que debemos tener el compromiso de establecer actividades de producción y uso de conocimiento de tal manera de romper el esquema de la copia y tratar de hacer al estudiante una persona que reestructure el medio y que pueda descubrir cuál es la intención didáctica del profesor con ese medio que ha diseñado. Veremos entonces que en este primer video vamos a entender los orígenes piagetanos de la teoría. Recuerden que es importante mantener esa idea de que un autor siempre está viéndose influenciado por personas en su pasado, y esta es la teoría de Vygotsky, a hombros de gigantes. ¿En quién se influenció Brousseau para escribir su teoría de situaciones? Pues ahí lo hemos determinado, sus orígenes son piagetanos. Entonces deberemos entender el constructivismo de Piaget para poder darle un sentido con mayor profundidad a la teoría de situaciones.
El modelo del juego de una situación didáctica será central para poder hacer que el estudiante descubra el saber. Y lo siguiente es que una vez que conocemos los orígenes piagetanos y que el juego tiene un énfasis en esta teoría, tendremos que ser capaces de diseñar situaciones fundamentales para generar el conocimiento. No es algo trivial diseñar una situación fundamental, de hecho, crear o diseñar una situación que ponga en escena la TSD es toda una tesis de maestría y de hecho hasta de doctorado, que usted de veras genere una situación fundamental de aprendizaje para un contenido matemático. Se dará un ejemplo en esta primera sesión y será importante que tratemos de entender cómo es que Jules Broussard se da cuenta de esta teoría de las situaciones o cómo la descubre. Eso será siempre muy valioso de ver. Bien, entonces dentro de los orígenes piagetanos es necesario entender que el gigante en el cual Broussard puso sus pies es justamente Piaget. Cuando indico puso sus pies, se subió a los hombros de gigantes para hacer o llegar muy lejos. Palabras que Newton en algún momento ha indicado y el constructivismo también, el constructivismo social de Vygotsky, nos habla de la importancia de ese mayor conocedor. En ese sentido, Broussard es el que le dio continuidad a esa teoría que Piaget ha diseñado, una teoría de la reestructuración en el medio. El niño aprende jugando las etapas del desarrollo cognitivo y él pues establece esta nueva teoría que le da un empuje a la didáctica de la matemática como disciplina científica. Las teorías fundamentales de la adaptación al medio, observemos, la asunción de Piaget de la psicología genética, se han tomado en gran medida, no calcada exactamente, pero sí se toma lo mejor de esa teoría para poder determinar una tendencia actual de la educación matemática y claramente con esta tendencia el empuje hacia la difusión del conocimiento matemático. La TSD, no olvidemos, teoría de situaciones didácticas, tiene como objetivo proponer un modelo de situaciones de enseñanza. Vamos a determinar entonces el concepto de situación didáctica, ya que corresponde básicamente a un conocimiento involucrado en una situación de enseñanza-aprendizaje. Si usted tiene alguna duda, puede pausar el video, tratar de reforzar con algunas lecturas, porque será importante ir comprendiendo el desarrollo histórico, si lo podemos decir de alguna manera, y el anclaje que se da hacia Piaget de la teoría de las situaciones didácticas. Existen algunas repercusiones de la TSD. Dentro de ellas, queremos determinar la naturaleza de la actividad matemática. Observemos que esta palabra será muy importante en todos estos procesos que voy a desarrollar, porque incluso si tendríamos que nosotros posicionar a la TSD una tendencia actual de la educación, la actividad matemática es altamente estudiada en estas teorías francesas de la educación. Y luego, esa actividad matemática la queremos en situaciones en las que los conocimientos deben aplicarse. Luego, debemos estudiar las condiciones en que estas situaciones pueden darse o reproducirse con fines educativos. La mayor pregunta que hacen las personas es, ¿y será que una teoría francesa de la educación puede aplicarse en Honduras, un país que claramente estamos en una situación de pobreza extrema en un gran porcentaje de la población? Y luego no hay tanto incentivo al profesor, empezando por ahí. Entonces, en ese sentido, no deberíamos cerrar las puertas a entender este tipo de teorías, porque al profundizar nos daremos cuenta si con voluntad el profesor las puede aplicar o no. Eso, de hecho, debería ser una prueba de cada profesor con su sistema de enseñanza dentro de una institución educativa. Bien, entonces deberemos entender que hay que estudiar las condiciones en las que las situaciones pueden darse o reproducirse con fines educativos, pero también debemos ver cuáles son los principios básicos de lo microdidáctico. Aquí vamos a hacer énfasis en que también existe didácticas a nivel macro, a nivel de sistema, a nivel de país, pero en lo microdidáctico incluso podríamos tomarlo como dentro incluso de mi escuela, dentro de mi salón de clases. Entonces, empezar a aplicarlo ahí con los estudiantes.
Entonces, deberemos definir que las situaciones en cuestión son modelos en términos de juego. Recordemos que uno de los principios de Piaget es que el niño aprende jugando. Y lo que queremos es diseñar una situación de aprendizaje que le permita al estudiante, en términos de juego, descubrir la intención didáctica del profesor. Si vamos a definir en términos de juego esta situación, entonces constituye parte de la interacción de un jugador, en este caso el estudiante, si lo aplicará en un aula de clases, lo llamaremos actante y lo va a hacer en torno a el medio didáctico. No olvide que les he pedido no olvidar esta palabra, dado que tendrá un énfasis muy valioso para comprender el sistema didáctico desde la teoría de situaciones. Entonces tenemos un actante y un medio didáctico. Bien, existe una distinción entre estática de las situaciones, los dispositivos materiales, el papel de los protagonistas, las acciones permitidas. Recuerde que si usted va a poner en escena un juego, cualquier juego, un juego de mesa cualquiera, tiene claramente cuántos jugadores pueden estar o hacer uso del juego, cuáles son las reglas del juego, cómo se puede ganar. Y en función de eso, pues, en la educación sería, ¿cuáles son los dispositivos materiales? ¿Cuál es el papel de los protagonistas? ¿Cuál es el papel o el rol del estudiante? ¿Qué papel desempeña el medio didáctico? Y aunque no hemos mencionado al profesor, porque esto se encuentra en énfasis de que el estudiante descubra y construya el saber, entonces deberíamos también saber que en el sistema estará el profesor, pero ¿cuál es ese rol del profesor? ¿Qué acciones puede tener el profesor en este medio didáctico? Claramente habrán decisiones, los estados iniciales, los estados terminales, cómo es que yo gano el juego y las finalidades propias de lo que se realiza. Eso hablando de la distinción en la estática de la situación. Y en la dinámica de las situaciones didácticas, podríamos pensar en la evolución en el tiempo del sistema medio actante. El profesor deberá incluso, antes de poner su medio en escena con el grupo de estudiantes, deberá tratar de imaginar, esa es parte de la planificación, esa evolución en el tiempo que el estudiante puede tener, que el actante con el medio puede tener, y tratar de anticiparse ante las situaciones, porque no olvidemos que un juego puede llegar a un punto en el que no hay algo que hacer por parte de los jugadores. Por ejemplo, en el dominó, en alguna circunstancia puede llegarse a un punto donde ninguno de los jugadores tiene una pieza y el juego está cerrado, pero hay una acción que hacer en el dominó para poder seguir jugando. Y entonces, todas estas acciones el profesor deberá tenerlas en cuenta antes de que se produzca el juego ya en el aula de clases. Eso es parte de la planificación y de la previsión de lo que el estudiante podría proponer. Claramente, en la realidad, cuando estamos ya en la situación puesta en el juego, habrán situaciones que no he considerado antes y será valioso considerar que el profesor debería estar lo suficientemente capacitado o el suficiente conocimiento para poder accionar ante cualquier situación que pudiese ocurrir durante el juego. ¿Cuáles son los conceptos claves de la teoría de situaciones didácticas? Si queremos escudriñar bien la teoría, será importante que tengamos el concepto de situación didáctica. Ya hemos mencionado esto de acá, ya hemos definido palabras, eh, en palabras transparentes, diría yo, que es una situación didáctica. Si queremos profundizar, pues busquemos literatura de Hugh Brousseau, que es el creador de esta teoría. Tenemos que tratar de entender el medio didáctico, porque de hecho el medio tiene un rol, aunque no hay una conciencia en el medio, porque puede ser un medio material. Claramente el profesor lo diseña con una intención de que el medio tenga un principio activo en el juego. Así como, por ejemplo, en el no te enojes, existe una regla donde usted sale del home y si otro jugador cae en una casilla donde está usted, lo devuelve a casa. Entonces, esa es parte de el medio actuando a través de sus reglas en el jugador. Entonces, algo similar pasará en la teoría de situaciones. Aparte de eso, será importante saber que existe un concepto de contrato didáctico y lo vamos a estudiar en el transcurso de estos videos.
y ese contrato didáctico pues establece ese conjunto de lo que yo espero de mis estudiantes, conjunto de reglas de lo que espero del estudiante y claramente los estudiantes que esperan de mí en el proceso de aprendizaje. Eso se establece mediante un contrato y veremos que existen cláusulas. Esas cláusulas en el contrato podrían ser de manera específica o estarían también implícitas dentro de la relación contractual entre el profesor y el estudiante. Existe además dos elementos que son muy importantes en la TSD, que es parte del rol del profesor. Hay un concepto que tendríamos que definir, le voy a dar énfasis con otro color, que es el concepto de devolución. Y lo vamos a tratar de hacer con algunos ejemplos. Entonces, tener en mente que si yo quiero aplicar la TSD, tendré que entender que dentro del rol del profesor existe algo dentro del contrato didáctico que se llama devolución. Y existe también un proceso que le vamos a llamar institucionalización del saber. Ahora mismo no voy a profundizar en esos objetos, pero es necesario que usted sepa que estos conceptos claves le permitirán poder aplicar con éxito la teoría de situaciones. Los métodos por los cuales se puede ejecutar la teoría de situaciones son la observación. De hecho, el profesor se vuelve un observador de todo el proceso, pero un observador que claramente tiene un rol dentro del sistema, dentro de ellos la devolución y la institucionalización. Y la ingeniería didáctica. Recordemos que la ingeniería didáctica me permite no solo reforzar elementos para poder dar una clase de matemáticas de calidad, sino también me permite un conjunto de técnicas para poder hacer investigación en educación matemática. Esos serían los dos métodos por los cuales la TSD podría observarse el proceso y de hecho extraerse conclusiones mediante la investigación. Y este es un escrito de Jules Brousseau en 2011, donde nos habla del juego. En realidad, el juego del maestro y del alumno, observe que no significa que el profesor no tiene un rol. Claro que sí, pero el rol principal es del estudiante. Desde que es específico del saber, no puede ser definido a priori. Yo le he dicho que el profesor debería tener al menos o prever algunas posibles respuestas del estudiante para que él en su planificación sepa que existen algunas condiciones dentro del juego que él probablemente si se dan tendrá que accionar mediante la devolución y que habrá un momento donde va a ser una institucionalización. Pero a priori usted no sabe cómo se va a producir el juego. Poniendo el ejemplo de no te enojes, usted no sabe en qué momento un jugador, porque el azar tiene mucho que ver en ese juego, un jugador, por ejemplo, va a eliminar a otro y lo va a mandar al home o tenga que iniciar. Entonces, a priori no podríamos definir cuál es la acción que los estudiantes van a ejecutar sobre el medio. Sin embargo, podríamos prever algunas de esas situaciones y estar preparados. Pero a priori no podríamos saber qué pasará cuando yo ponga en escena el juego didáctico, ya que el alumno no puede conocer solo las reglas no específicas cuando emprende un nuevo aprendizaje. El juego, y aquí será importante que veamos que los orígenes piagetanos tienen una influencia enorme, y es que el juego inicialmente se va a establecer entre el estudiante y la situación de aprendizaje que el profesor proponga, pero ese juego puede cambiar, ese juego puede romperse, ese juego puede reanudarse a lo largo de las adquisiciones. Notemos entonces que esta palabra es una palabra clave dentro del constructivismo de Jean Piaget. Recuerde que se mencionaba que usted puede llegar a aprender mediante adquisiciones, mediante reestructuración del medio, mediante la asimilación primero de los elementos del problema. Esta adquisición claramente y evolución de los protagonistas y de la historia que se produce es lo que se da en una teoría de situaciones. Vamos a poner en escena un juego didáctico que a priori no sabemos cómo va a evolucionar, porque los diversos actantes están inmersos dentro de un contexto social y el estudiante tiene la responsabilidad de descubrir la intención didáctica del profesor. Y algo interesante, y es que quien valida o no las, las ejecuciones del estudiante no es el profesor, es el medio didáctico. Y vamos a dar, por este nuevo elemento que acabo de comentar, pues vamos a dar alguna idea de por qué es que se está dando esto de esta manera.
Bien, vuelvo a recordar, digo recordar porque actualmente la didáctica de la matemática, cuyos orígenes realmente empezaron en la psicología, cuando psicólogos experimentales se preocuparon por problemas de la instrucción y aplicaron principios de la psicología y de sus experimentos con animales, lo aplicaron con estudiantes en el aula de clases, entiéndase el condicionamiento clásico y operante, y que produjo lo que llamamos teoría asociacionista, que posteriormente fue llamado conductismo. Eso era la didáctica, en cierta manera, en el camino de los científicos, sí, pero estábamos en los orígenes, incluso donde el profesor era considerado un artista y modelaba hacia el estudiante la matemática. Con los trabajos de Piaget, Jerome Brunner, Ausubel, Vygotsky, empieza a descubrir la didáctica, su objeto de estudio, y lo que tenemos hasta ese momento en la didáctica clásica, donde el constructivismo tiene su auge y se vuelve una especie de sello de calidad de los procesos educativos, ahora mismo lo que tenemos es nada más la relación entre el estudiante, el elev, ese estudiante, y el maître, el profesor. Entonces, esa relación es la que ampliamente ha sido discutida en la didáctica clásica y ninguno, creo yo, tiene dificultad en comprender que el sistema didáctico, eh, dentro de la didáctica clásica, lo que más se ha estudiado es la relación profesor-estudiante. Sin embargo, con la TSD, la teoría de Joubert-Rousseau, se introduce un tercer elemento al sistema didáctico. Entienda ese sistema didáctico, los elementos que mayor influencia tienen en el sistema. En este caso, si yo pudiera englobar el sistema didáctico en un universo, sería este. Claramente hay diversos elementos que no están ahí, pero los como los que establecen un rol en el proceso fuerte son el profesor, el estudiante, y el tercer elemento que añade Joubert-Rousseau con su teoría de las situaciones didácticas es el savoir, el saber matemático. Introduciendo este tercer elemento al sistema didáctico, establecemos un triángulo, podríamos llamarlo el triángulo de la didáctica, donde el uso de un teorema, de un triángulo equilátero me permitirá entender que existe una relación entre el saber y el estudiante, y existe una relación entre el saber y el profesor. No por nada la formación de los profesores es tan importante en el sistema educativo. Lo que está diciendo aquí Joubert-Rousseau es el profesor tiene una relación con el saber, y de hecho, si este profesor conoce epistemología en relación al saber, si este profesor conoce incluso la parte psicológica, la parte didáctica, es un profesor que dentro del sistema didáctico está muy preparado para poder afrontar todo el sistema y tratar de llegar a la calidad del sistema. En pocas palabras, añadir ese saber matemático que ahora se vuelve problematizable expande nuestro sistema y nos permite establecer líneas de investigación que anteriormente no habían sido estudiadas a profundidad. Aunque se había estudiado la naturaleza del saber en el sentido de que sí se utilizaba dentro del aula y lo que se estudiaba es la relación profesor-estudiante y el saber era parte del proceso de estudio, no se estudiaba ese saber con la finalidad de el saber es un actor dentro del proceso, porque ese saber, de hecho, si usted lo estudia a nivel, una de las aristas es a nivel de la historia en su evolución, ese saber probablemente tuvo fracturas en la historia de la matemática o tuvo momentos en los que no evolucionó, pero pasado el tiempo aparecieron algunos matemáticos que le dieron avance a ese saber y que lo transformaron para poder responder a preguntas que en la sociedad eran fundamentales y que esa fractura o incluso esa evolución que no se dio en la historia claramente produce una dificultad para que el saber evolucionara, creemos que es natural que el estudiante lo asocie en 40 minutos, lo entienda en 40 minutos porque el profesor se lo modela. Pero vemos que si en la historia hubo dificultad para que ese saber evolucionara, es natural que el estudiante tenga dificultades al momento de asimilar y acomodar los elementos para ser parte de su sistema de ese saber, su sistema de aprendizaje.
En ese sentido, claramente el saber se vuelve problematizable y al ser problematizable es objeto de estudio de la didáctica. Usted puede profundizar en el estudio del triángulo de la didáctica, donde sus elementos principales están en los vértices, estudiante, profesor y saber, en diversas teorías. Contreras Soré es uno de los profesionales que en la revista Dialnet ha publicado un artículo que se llama Evolución de la didáctica de la matemática como disciplina científica, y ahí podrá usted hacer un estudio de hecho, el origen de la didáctica y también el avance que se dio hasta que Jules Broussard la propone como una didáctica fundamental en el camino de los científicos, y donde la difusión del conocimiento se vuelve objeto de estudio de la didáctica y, por supuesto, el saber matemático también se vuelve problematizable y objeto de estudio de la didáctica. No olvidemos entonces que en nuestro nuevo sistema, el saber matemático que apareció en la historia se vuelve un elemento que necesitamos estudiar para que el sistema didáctico tenga profundidad y tenga mayor alcance a nivel cognitivo en los estudiantes. Ese conocimiento matemático, de hecho, el saber, el savoir, es construido por los investigadores matemáticos. Lo que ha pasado y lo que hemos hecho los profesores usualmente es reproducir o replicar lo que aparece en los libros de texto ya escritos y los usamos con los estudiantes. Aunque tomemos decisiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos damos cuenta que le hemos quitado al saber matemático, cuando lo enseñamos en clase, ese elemento fundamental de su naturaleza, porque los investigadores se han encontrado con estos objetos matemáticos porque les permitía la solución de algún problema real en la historia de las matemáticas, algún problema real de la sociedad. Y en ese sentido, el verdadero placer de descubrir la matemática es, de hecho, no saber qué es lo que usted va a descubrir, pero darse cuenta que hay una situación, hay una cuestión, hay una pregunta que hay que contestar y que eso se contesta con lo que se descubre. Si el estudiante logra modelar el trabajo de los investigadores dentro del aula de clases a nivel de su contenido matemático, estaremos formando estudiantes que constantemente se hagan preguntas, estudiantes que constantemente traten de resolver y se sientan responsables de resolver situaciones. Y para ellos no será novedad que en un trabajo próximo, toda situación que requiera darle una solución, pues él se sentirá responsable de resolverlo. No esperar que lo haga el profesor ni que lo haga un compañero de al lado, porque todo estudiante debe sentirse en la responsabilidad de descubrir, en la responsabilidad de crear, en la responsabilidad de establecer hipótesis, de probarlas, de darse cuenta si funcionan, de tomar decisiones. Y todo ese proceso, si lo fundamentamos en los niños para que lo hagan de forma natural dentro de la clase de matemáticas, permitirá claramente que el sistema produzca personas que resuelvan problemas. Que la enseñanza es una puesta en escena del conocimiento en un orden compatible con las adquisiciones. Vuelve a aparecer la idea de las adquisiciones, que era parte de la asunción de los principios de Piaget, y Broussard también propone que los temas presentados deben aparecer como una solución de la aplicación de los conocimientos precisos, de forma que los estudiantes por sí mismos veamos cómo se le da énfasis a que el estudiante sea responsable del proceso. Ellos por sí mismos puedan resolver los problemas, no el profesor, no el mayor conocedor. Ellos por sí mismos darse cuenta que sí pueden, que sí establecen hipótesis de que lo pueden lograr cuando se enfrentan a un problema. ¿Cuál es una gran dificultad en los sistemas educativos? El estudiante no se siente responsable de resolver. El estudiante no se siente responsable de dar una respuesta. Y eso lo que produce es personas que se sientan en un aula a esperar que le modelen la matemática y simplemente reproducirla, que es la teoría de la copia. Usted debe, perdón, he introducido esto muy rápido. Hay una situación que Broussard es la que planteó en su tesis y la que le permitió descubrir elementos importantes para generar la didáctica como una ciencia. Y usted puede tratar de descargar esa tesis de Broussard para entender qué es lo que él propone. Pero aquí en pocas palabras,
La situación didáctica que Buso propone es que hay un rompecabezas, ya mostraré la imagen, y la escuela maternal es como ir en Honduras, por ejemplo, de un primero a sexto grado, la maternal, la escuela maternal. Entonces usted necesita que ese rompecabezas que usted le da a los niños, ellos puedan ampliarlo, pero que sea semejante al que usted le está dando. De tal manera que una de las distancias que se le da, que es de 4 centímetros, cuando usted haga la réplica, debe medir 7 centímetros y que cada grupo aumenta solo una pieza a la vez. Ellos le ensamblarán después. Voy a colocar la imagen, pero digamos que usted les da el rompecabezas a ellos que tienen esas dimensiones y que usted les dice incluso que midan con una regla. Y entonces a cada equipo le da el rompecabezas, pero le da la responsabilidad de que solamente debe ampliar una. Por ejemplo, si yo tengo 5 equipos en el aula de clases, les doy una copia, puedo dársela en una página. No necesariamente lo hizo así Piaget, pero estoy tratando de replicarlo para que no lo entiendan. Yo le puedo dar una hoja a los estudiantes donde ellos, por ejemplo, miden, no tienen dimensiones, pero ellos miden con una regla, por ejemplo, que aquí tiene una medida de 5, aquí tiene una medida de 2 y aquí tiene una medida de 4. Claramente aquí tiene una medida de 5. Ellos hacen las medidas. Y una vez que hacen las medidas, usted les solicita que donde mide 4, esto que mide 4, por ejemplo, para la pieza de este equipo, tiene que medir 7. Y entonces usted le solicita al estudiante, a su grupo, que él debe agrandar esta pieza. Debe replicarla claramente más grande. Y entonces el estudiante se lleva su hojita de rompecabezas, sabe que la pieza que le corresponde agrandar es esta. Por lo tanto, toma su regla, mide que aquí, sabe que aquí mide 4, sabe que aquí mide 5 y sabe que esto mide 9. No mide el siguiente segmento porque de hecho con esas 3 medidas podría hacer el trabajo y luego solo claramente trazar una línea entre estos 2 puntos. Ahora bien, los estudiantes van y tienen que establecer o pensar qué hacer para poder obtener una pieza que su medida es 4, pero que ahora esa medida debe ser 7. No olvidar que la figura debe ser replicada, es decir, debe mantener la misma forma y que ellos deben hacer algo matemáticamente hablando para poder replicar esa misma figura y que al regresar puedan ensamblar nuevamente todas las partes. Entonces, si usted tiene 5 equipos, voy a usar otro color acá. Por ejemplo, le dice a otro equipo que ellos tienen la responsabilidad de esta pieza de acá. Y le da la tarea. O sea, esto que mide 5 ahora debe medir tanto. Se le da la tarea. Ahora bien, dicho esto, con el rompecabezas de Brousseau, cada equipo se lleva una pieza. Voy a colocar otro color solo para que entendamos por ahí. Otro equipo podría tratar de replicar esta. Estoy tratando de institucionalizarlo para una escuela hondureña. Entonces, digamos que usted le da a un equipo 1 este pedacito rojo, a un equipo 2 este otro y a un equipo 3 este otro. Y le dice que sí, que eso que mide 4 ahora debe medir 7. Y que si esto mide 7, entonces todas las dimensiones de los demás deberán modificarse una regla mediante algo. Entonces los niños van, tratan de pensar qué hacer para poder hacer la réplica de la figura solicitada y luego los niños vuelven ya con una idea. Ha pasado cierto tiempo, el profesor solo es un observador del sistema. Yo quiero que pause el video y que piense cuál principio de la matemática debe aplicar este niño. Ubiquémoslo en un sexto grado de la educación básica hondureña. Este niño de sexto grado, ¿qué haría? ¿Qué podría proponer? Entonces, pause el video, porque yo sí tendré que continuar, y piense. Una vez que usted tenga una idea, no pierda la oportunidad de pensarlo. No deje que el video siga reproduciéndose porque usted pierde la oportunidad de constatar si lo que usted ha pensado es correcto. Así que por favor, en este momento, pause el video. Bien, yo esperaría que hayan pensado y hayan producido a nivel de ideas algo que les permita replicar la imagen y que claramente todas las
todas las medidas que hicimos con una regla debieron haberse modificadas. Brousseau aplicó esto en la escuela maternal y escribió, de hecho, cuál es o qué es lo que los niños estaban pensando. Menciona que el principio aditivo fue utilizado fuertemente por los niños porque aumentar es sumar. Si a mí me pidieron que cada una de las piezas debía ser más grande, entonces debo sumarlo. Entonces, muchos de ellos dijeron, ok, la medida de mi lado mide 4 y me están solicitando que mida 7. Si necesito que mida 7, lo único que tengo que hacer es sumar 4 más 3. Aparece el principio aditivo. Ahora bien, ¿qué pasará si los niños aumentan 3 en un lado? Vuelvo atrás. Si estos niños se dan cuenta que ellos tienen que replicar esta imagen, pero más grande, y aumentan 3 acá, claramente van a llegar a 7, ¿también deberá aumentar al 9,3? ¿Deberá aumentar al 5,3? ¿Y será que haciendo este aumento, cuando vuelvan, eso es cierto? Pues la mayor parte de los niños lo hizo. Y cuando volvieron con su imagen agrandada, con su pieza, Brousseau les pidió que armaran la pieza, como cada equipo tenía una pieza, y al armarla, los niños se dieron cuenta que bajo el principio aditivo no era posible armar el rompecabezas. Y entonces aquí como profesores podríamos preguntarnos, ¿por qué no pudo armarse? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pudo pasar aquí? Claramente el principio aditivo no va a producir una figura que sea semejante a la dada, entiéndase semejante a una réplica, pero la medida de 4 ahora debe medir 7. Y claramente, si esa medida de 4 que se convierte en 7 cambia, las demás medidas deben cambiar. Pero imagínese que si usted, solo por dar un ejemplo, aquí suma 3. Este grupo, si le sumó 3, aquí obtuvo 7. El que tenía aquí medida 2 le sumó 3, ya va sumando 2 veces 3. Sería 3 más 3. Y si el equipo de aquí sumó 3 más 3, entonces él estaría en sí, para esa figura, estaría sumando 3 más 3 más 3, porque todos los equipos sumaron 3. Entonces tendríamos que aquí, solo para aquí, sumó 9. ¿Cuánto sumaría este equipo? Bueno, aquí sumaba 2, aquí 2 y aquí 2. Ah, pero es que en el lado izquierdo pasa algo, solo tengo 2 piezas. Si a 5 yo le sumo 3, entonces aquí tendría un más 3 y aquí tendría un más 3. Ahí no estoy sumando 9, pero en la parte de la derecha sí sumé 9 porque hay 3 partes. Entonces no me va a quedar un rectángulo. Y en ese sentido, cuando los niños vinieron y trataron de armar nuevamente el rompecabezas, se dieron cuenta que el principio aditivo no funcionaba. ¿Qué es lo que funciona entonces? Se me está acabando el tiempo, pero básicamente aparecen otras ideas. Ese 7 yo lo puedo escribir como 2 por 4 menos 1. Luego 6 yo lo podría escribir 2 por 6 menos 1. Y en ese sentido, podríamos buscar las respuestas. Yo espero usted las esté teniendo en este momento porque solo me queda un minuto para que finalice el video. Lo importante es mencionar que la retroacción del medio es quien invalida las respuestas. ¿Quién le dijo a los niños que no era válido lo que estaban haciendo? Volver, tratar de armar el rompecabezas y darse cuenta que no funcionaba. Al contrario de la proporcionalidad, esa proporcionalidad sí da un modelo que permite la construcción. Ah, pero los niños tenían que pensar en el concepto de fracción. Tenían que pensar en que 4 debe convertirse en 7. Voy a parar aquí el video y lo voy a dejar para que ustedes mismos reflexionen a partir de ese rompecabezas de Brousseau. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.